Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas cuando sea que vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, eh, y bienvenidos a otro episodio de Explorando Mitos. Disculpen que es por la mañana, estamos todavía calentando motores. Disculpen también la iluminación. Vine obviamente contrastado con el background y apenas me veo, pero lo importante es que, ¿verdad? Vamos a traer material excelente para ustedes. Am, Hace poquito hice un artículo, ¿verdad? Que es basado en, en un paper de academia. eh, y pues básicamente hice un mini resumen del paper, me pareció muy interesante. Eh, Parte de este paper o el trabajo, ¿verdad? Que hice en mi artículo va un poquito, ¿verdad? Eh, Conectado con mi presentación en Utuado. Tuve la oportunidad de ya en EDP University dar una presentación sobre la vida después de la muerte. Se me dio también espacio para hacer la misma presentación en la UPR de Utuado. Y todo estuvo bastante bien, de verdad que sí. Fue una experiencia enriquecedora. Los estudiantes se mantuvieron preguntando y de verdad fue fascinante. No, como verdad lo expresé en algún momento y lo vuelvo y lo expreso aquí. Nunca pensé que en tan corta edad iba a estar expuesto a este tipo de, ¿verdad? Dinámica. Yo pensé que quizás esto se me iba a dar muchos años después y me siento bien agradecido. Así que eh, quiero comprometerme a empezar a subir más videos en el canal. Obviamente, pues es difícil. No, a veces no se cuenta con todo el tiempo o la disponibilidad, pero haré de mi mayor esfuerzo para hacerlo. Y creo que, ¿verdad? Un buen tema para romper el hielo es el que voy a traer hoy. Se supone que yo iba a mandarle a los estudiantes de Utuado esta lectura primero, pero obviamente no me dio tiempo de terminarla. Yo lo que voy a hacer es que voy a presentar esto primero, ¿verdad? Y eventualmente pues voy a grabar la presentación con mucha calma para que, ¿verdad? Esté aquí. Obviamente los que quieran verla, pues eh, sepan la que hay. Yo fui bien resumido y realmente se puede hablar de muchas cosas en la presentación. Así que, so, sin más preámbulo, vamos a meterle de lleno, ¿verdad? Eh, En el artículo, ¿verdad? Yo le puse como título Cuando Egipto fue traducido a Grecia, ¿verdad? Y abro cita con Heródoto, ¿verdad? Las historias 2.50 dice, casi todos los nombres de los dioses han llegado a Grecia desde Egipto, que proceden de los pueblos bárbaros, según investigado, preguntando. Así lo encuentro y considero que principalmente han venido de Egipto. ¿Ok? So, básicamente tenemos aquí una referencia explícita y directa de Heródoto diciendo que pues casi todos los nombres de los dioses que ellos conocen vienen desde Egipto, ¿verdad? Eh, Durante más de 3.000 años, la civilización egipcia desarrolló un sistema religioso profundamente complejo, caracterizado por una iconografía altamente codificada, rituales funerarios elaborados y una teología que vinculaba estrechamente la vida, la muerte y el orden cósmico. Las imágenes, los mitos y los símbolos que componían este universo religioso formaban parte de una tradición extremadamente conservadora.
transmitida por sacerdotes y artistas que seguían reglas iconográficas establecidas durante siglos. Sin embargo, esta estabilidad comenzó a transformarse profundamente a partir del periodo helenístico, especialmente después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno en el año 332 antes de la era común. El contacto entre la tradición egipcia y el mundo griego dio origen a un proceso cultural complejo en el que los antiguos mitos, dioses y símbolos de Egipto comenzaron a reinterpretarse mediante categorías intelectuales y artísticas propias del Mediterráneo helenístico. Este fenómeno es analizado en el estudio Lost in Translation: The Hellenization of Egyptian Tradition, donde se propone que la religión egipcia no fue simplemente reemplazada por la cultura griega, sino que experimentó un proceso de traducción cultural. En otras palabras, las ideas religiosas egipcias comenzaron a expresarse dentro de un nuevo marco conceptual y visual que permitía a las audiencias griegas comprenderlas. Sin embargo, como ocurre en toda traducción, parte del significado original podía transformarse o incluso perderse en el proceso. Uno de los ejemplos más reveladores de esta transformación aparece en la comparación iconográfica presentada en el artículo, donde se muestran diferentes versiones de una misma escena religiosa. En la representación superior se observa una composición típicamente egipcia. El dios Osiris yace sobre un lecho funerario mientras diversas deidades participan en el ritual de regeneración. Este motivo pertenece a uno de los mitos más importantes de la religión egipcia. Según la tradición, Osiris fue asesinado por su hermano Set, quien desmembró su cuerpo y dispersó sus restos. La diosa Isis, esposa de Osiris, logró recuperar y reconstruir el cuerpo del dios, permitiendo su resurrección simbólica y transformación en soberano del mundo de los muertos. Digo simbólica porque sabemos que la resurrección de Osiris eh, se entendió de manera corporal aquí en la tierra, ¿verdad? Eso es otro tema. Eh, Este mito no solo explica el origen del más allá egipcio, sino que también se convirtió en el paradigma religioso de la regeneración y la vida después de la muerte. ¿Ok? Voy a darle share screen para que puedan ver, ¿verdad? Lo que estoy poniendo. Aquí esto se encontró en el, en el artículo, o por lo menos en el sitio donde estaban, ¿verdad? Haciendo la excavación y todo. Obviamente le doy share para que puedan ver realmente el material o cómo se ve. Está en mi blog, está en un hyperlink, ¿ves? Aquí Lost in Translation. Y it's a fun read. Es de verdad, es bastante, tú sabes, no es tan tedioso. Entonces, lo que quisiera mostrarles aquí, miren, aquí está un poquito más, ¿verdad? Aquí pues podemos ver cómo esto se encontró en una misma tumba. Si seguimos ¿verdad? Mira, dándole para abajo, vamos a ver que en la parte de abajo vemos el rapto de Perséfone con Hades y arriba pues, vemos el proceso funerario de la resurrección de Osiris. Y esto pues, quiere decir o indica que estaban utilizando ambos mitos de regeneración y resurrección para establecer quizás un nuevo orden cósmico o un entendimiento nuevo sobre la resurrección. Lo importante es reconocer
que es uno de los ejemplos arqueológicos más fuertes para probar el sincretismo religioso y que se da de una manera natural y real, no es un copy-paste, ¿verdad? So, obviamente cualquier persona que quisiera meterse más de lleno en esto, pues puede ver que literalmente estas imágenes están una encima de la otra, eh, lo que lo hace mucho más fascinante, ¿verdad? Entonces, voy a volver a mi publicación para terminarle el artículo. Deja que termine de bajar. Yo creo que, déjame chequear, déjame mover esto de aquí rapidito. Ok, vamos a darle view post otra vez. Perfecto. Aquí fue como empecé, ¿verdad? Habiendo cita con Heródoto. Ok. Entonces, se nos quedamos por aquí. Aquí vemos la foto donde donde se encontró, ¿verdad? En las tumbas con el Shokaf. No sé pronunciar eso bien. So, en el arte tradicional, egipcio tradicional, esta escena suele representarse con gran precisión simbólica. Osiris aparece colocado sobre la plataforma funeraria o cama ritual, mientras figuras como Isis y Nefti lo rodean con alas extendidas, un gesto que expresa tanto el lamento ritual como el poder protector que permite restaurar el cuerpo divino. La composición es frontal, jerárquica y profundamente simbólica, siguiendo las convenciones artísticas egipcias que privilegian la claridad ritual por encima del naturalismo visual, ¿verdad? Sin embargo, la escena comparativa que aparece en el artículo muestra una reinterpretación posterior producida en un contexto helenístico. Aunque el núcleo narrativo parece mantenerse, la representación introduce cambios significativos en el estilo y en los elementos iconográficos. Las figuras comienzan a representarse con mayor movimiento y naturalismos, rasgos característicos del arte griego, en contraste con la rigidez formal del arte egipcio tradicional. Este cambio estilístico indica que la escena ha sido adaptada a un nuevo lenguaje visual que resultaba más familiar para las audiencias greco-romanas. Uno de los detalles más llamativos de esta reinterpretación es la presencia de un carro tirado por caballos, ¿verdad? Que es un elemento completamente ajeno al repertorio iconográfico egipcio tradicional. Algunos dirían que no es así. Tienen razón, quizá hay dos o tres imágenes que podamos hacer un caso. Eh, pero el carro era un símbolo frecuente en el mundo greco-romano asociado con héroes y dioses solares, pues eran mitológicas de carácter heroico. Su inclusión en una escena originalmente vinculada al mito funerario de Osiris sugiere que el relato egipcio ha sido reinterpretado dentro de una narrativa más cercana a la sensibilidad mitológica griega. En lugar de enfatizar exclusivamente el ritual funerario y la regeneración simbólica del cuerpo divino, la escena adquiere una dimensión narrativa más dinámica, casi heroica, ¿verdad? Que recuerda las representaciones mitológicas del arte helenístico. Este tipo de transformaciones refleja un fenómeno cultural más amplio que caracterizó al Mediterráneo oriental durante la época helenística. En ciudades como Alejandría, donde convivían griegos, egipcios, judíos y otros pueblos del Mediterráneo, las tradiciones religiosas comenzaron a interactuar intensamente. Los dioses egipcios fueron identificados con deidades griegas mediante que los historiadores llamaban interpretadiograica, ¿verdad? Así Osiris fue asociado con Donicio, Amun con Zeus, Hathor con Afrodita, ¿verdad? Este proceso permitía a los griegos comprender las religiones extranjeras utilizando su propio sistema mitológico, generando formas de sincretismo religioso.
que transformaron profundamente el pasaje espiritual del mundo antiguo. A continuación, compartiré una serie de referencias y evidencias arqueológicas que refuerzan el material del paper Lost in Translation, The Hellenization of the Egyptian Tradition. Y obviamente abro cita con Heródoto. Así dicen los persas que Io llegó a Egipto, no como lo cuentan los griegos, y que este fue el primero de los agravios o injusticias que dio inicio a la serie de conflictos. ¿Verdad? Tenemos aquí una representación de Io. Los egipcios, ¿verdad? Heródoto, en la historia 2.42 dice, los egipcios no veneran a todos los dioses de la misma forma, sin embargo, Isis y Osiris, a quien dicen que es Dionisio, son venerados todos por igual. Si seguimos un poquito más para abajo, tenemos a Plato, ¿verdad? En Timaeus, eh, dice, hay en Egipto, dijo, en el delta, un distrito alrededor del cual en su vértice se divide la corriente del Nilo llamado Nomo Sático, y la ciudad más grande de este nomo es Sais, de donde también era el rey Amasis. A estos habitantes, la divinidad fundadora de la ciudad es cierta diosa cuyo nombre egipcio es Neit y en griego, según ellos, dicen que es Atina. ¿Verdad? Aquí tenemos una representación de Atina y Neit, eh, de cómo fueron sincretizadas. Tenemos otra de Heródoto, ¿verdad? En las historias dice, llevan túnicas de lino con flencos que les cuelgan en las piernas llamadas cala, calasiris y sobre ellos mantos sueltos de lana blanca. Pero nada de lana se lleva a los templos ni se entierra con ellos. Eso está prohibido. En esto siguen la misma regla que el ritual llamado órfico y báquico, pero en realidad es egipcio y pitagórico, pues los iniciados en estos ritos tampoco pueden ser enterrados con envolturas de lana. Existe una leyenda sagrada al respecto. Tenemos a Porfirio en imágenes, fragmento 10, Demeter tiene el mismo significado entre los griegos que Isis entre los egipcios. Y a su vez, Coré, que es Perséfone y Dionisio, entre los griegos tienen el mismo significado que Isis y Osiris entre los egipcios, ¿verdad? Isis es quien nutre y hace brotar los frutos de la tierra, y Osiris entre los egipcios es quien proporciona el poder fructífero, que proporcionan lamentaciones al desaparecer en la tierra durante la siembra y al ser consumido por nosotros como alimento. Aquí una imagen de Demeter asociada con Isis o Io. Plutarco dice que Osiris es idéntico a Dionisio. ¿Quién podría saberlo mejor que tú, Clea? Pues eres la cabeza de las inspiradas doncellas de Delfos y ha sido consagrada por tu padre y tu madre en los sagrados ritos de Osiris. Aquí tenemos a Diodoro. Se dice que Osiris también estaba interesado en la agricultura y que se crió en Niza, una ciudad de Arabia feliz cerca de Egipto. Siendo hijo de Zeus, y el nombre que llevaba entre los griegos deriva tanto de su padre como de su lugar de nacimiento, ya que se llama Dionisio. ¿Ok? So, ahí tienes a Diodoro. Esto es una imagen que muestra a Dionisio y a Osiris sincretizado. Tenemos a Isócrates, por ejemplo. Y Sócrates dice, si uno no estuviera decidido a apresurarse, podría citar muchos ejemplos admirables de la piedad de los egipcios, esa piedad que no soy ni el primero ni el único en haber observado, por el contrario, muchos contemporáneos y precede- predecesores le han comentado, entre ellos Pitágoras de Samos. En una visita a Egipto se convirtió en un estudioso de la religión del pueblo y fue el primero en llevar a los griegos toda la filosofía
y más notablemente que otros se interesó seriamente en los sacrificios y en la pureza ceremonial, ya que creían que incluso si con ellos no obtenían una mayor recompensa de los dioses, al menos entre los hombres su reputación se vería enormemente realizada. Estamos aquí terminando, tenemos otra cita, es de Clemente Alejandría, dice, los misterios de Dionisio, Sagreo, son de naturaleza absolutamente salvaje. Era un niño, era aún un niño, y los curetes danzaban a su alrededor con movimientos guerreros. Cuando los titanes se acercaron sigilosamente, primero los sedujeron con juguetes infantiles y luego estos mismos titanes lo despedazaron, aunque era apenas un bebé. Orfeo de Tracia, el poeta de la iniciación, hablaba de la trompa, ruedas y muñecas articuladas con bellos frutos de oro de la Hespérides de voz clara, ¿verdad? Entonces, el proceso también dio origen a nuevas formas religiosas híbridas como el culto de Serapis, una deidad creada durante el periodo eh, polemáquico, polemaico, creo que la P no se pronuncia, pero ¿verdad? Que combinaba elementos egipcios con una apariencia completamente helenizada. Asimismo, en el ámbito intelectual surgieron textos como los tratados herméticos atribuidos a Hermes, Trismegisto, donde antiguas ideas sacerdotales egipcias fueron expresadas utilizando el lenguaje filosófico griego. Todo esto evidencia que la interacción entre Egipto y el mundo helenístico no fue simplemente una imposición cultural, sino un proceso dinámico de reinterpretación mutua. La comparación visual en el artículo permite observar este proceso de manera concreta. El mito de Osiris continúa presente, pero su representación se adapta gradualmente a un nuevo contexto cultural. Las imágenes egipcias son reinterpretadas mediante el naturalismo griego. Los símbolos tradicionales se combinan con nuevos elementos iconográficos y el significado ritual original comienza a convivir con narrativas visuales propias del mundo helenístico. En este sentido, el concepto de traducción cultural resulta explícitamente apropiado. Al igual que ocurre cuando un texto se traduce de un idioma a otro, las ideas religiosas egipcias pudieron sobrevivir al ser reinterpretadas dentro del marco cultural griego. Sin embargo, esta adaptación también implicó transformaciones inevitables. Algunos significados profundamente ligados al simbolismo egipcio original pudieron diluirse cuando fueron expresados mediante a un lenguaje visual o conceptual diferente. Lejos de representar la desaparición de la tradición egipcia, este proceso revela la capacidad de las religiones antiguas para adaptarse y transformarse en contextos culturales nuevos. La helenización de la tradición egipcia no fue simplemente una pérdida, sino también una forma de continuidad. A través de esta reinterpretación, los antiguos mitos egipcios lograron sobrevivir y circular en un mundo cada vez más interconectado, donde las fronteras culturales eran eh, permeables y los dioses podían cambiar de idioma sin dejar de existir. Así que aquí tienen la bibliografía, ¿verdad? Estas son las citas. Yo voy a dejar esto en la descripción del video, para que puedan accesarlo como ustedes quieran. O obligado, más adelante yo al mismo blog o al mismo artículo y le seguiré añadiendo información. Yo tengo dos o tres artículos que ya están publicados, pero los voy a ir mejorando, o sea, metiendo más información cada vez que encuentre. Por ejemplo, hay uno que dice el desmembramiento de Dionisio antes de la era común. Ese es un ejemplo que está completado, pero a medida que siga encontrando información, referencias, voy a ir actualizándolo, ¿verdad?
Este artículo creo que no va a ser muy diferente, pero veremos a ver, ¿verdad? Voy a, voy a darle stop share, aunque ya yo creo que no me hace falta más nada. Se vieron las fotos. Ujú. Vamos a darle stop share. Está. So, there you have it. Ahí está. Creo que esto es un buen video de introducción después de hace mucho tiempo. Eh, Como pudieron notar, el tema ¿verdad? Del sincretismo cultural es bien interesante. Como algo que di mucho énfasis en la universidad fue que muchas de las cosas que tenemos responden, pero, o sea, no a un copy-paste, sino a un difusionismo cultural, un sincretismo religioso. Y eso es muy diferente, ¿verdad? A decir que es un copy-paste. Esto es importante porque si no hacemos esta distinción, el trabajo que yo hago y el trabajo que hace, disculpen, otra gente de manera seria, pues es pasado por alto porque nos acusan de ser zeitgeist y eh, de paralelomanía, cuando realmente los primeros paralelomaníacos fueron los antiguos, porque vemos las citas, están ahí, yo no me las inventé, cómo, cómo se refuerza, ¿verdad? El hecho de que muy posiblemente Egipto tuvo una gran influencia en la religión y como los griegos interpretaban ciertas deidades o ciertas formas teológicas. Eh, Ha sido, y siempre lo digo, un cambio, ¿verdad? Abrupto, no, nada ha sido completamente lineal. Eh, Esto no quiere decir que todos los dioses, que todo lo que los griegos, ¿verdad? Conocen vienen de Egipto, pero muchas cosas sí. Y obviamente, por la única razón que añadí arqueología y referencias antiguas sobre, por ejemplo, Heródoto, Diodoro, Plutarco, Plato, etcétera, es para reforzar el artículo, ¿verdad? De cómo Egipto fue traducido a Grecia, ¿verdad? Que no mejor ejemplo de que los antiguos, ¿verdad? Admitiendo que estos cambios sí eran reales y se estaban dando, ¿ok? Así que básicamente ese es el video de hoy. Agradezco a todos por sintonizar. Espero que les haya gustado. Nos veremos muy pronto. El próximo video que estaré haciendo va a ser la presentación. Y por ahí vamos a seguir partiendo. Así que no les quito mucho de su tiempo. Nuevamente agradecido por sintonizarme y si se quedaron todo el video, ¿verdad? Very good. Eh, Nada, como siempre digo, si tienen alguna idea de algún tema que quisieran que yo trabajara o que le diera más énfasis, pueden escribirme en los comentarios. Alguna crítica, duda, recomendación de lectura, lo que sea, también lo pueden hacer. Yo con mucho gusto estoy pendiente y leo. Así que, sin más preámbulos, gracias por estar aquí. Gracias por sintonizar a otro episodio de Explorando Mitos. Hasta luego.